Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Este programa que es semanal y que, como siempre, nos da muchísimo gusto reencontrarnos con usted todos los jueves. Mucha información. Este día estaremos entrando en nuestro programa en la población infantil. Sin duda alguna, uno de los sectores que más ha padecido con esta pandemia de COVID-19, no solamente por lo que ha implicado la enfermedad, sino por el aislamiento social del que han sido víctimas pues una gran cantidad de menores al dejar de asistir primero a sus planteles educativos y luego quedarse en casa. ¿Cómo ha afectado esta pandemia no solamente la salud física, sino también la salud emocional de los pequeños? De todo ello estaremos hablando a lo largo de este programa. Por supuesto, muchos más temas, noticias que se han generado a lo largo de los últimos días, aquí las estaremos detallando. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos, que como siempre nos pone en contexto. Han pasado 730 días del programa Coronavirus, la pandemia, un espacio que ha tocado diversos temas sobre los riesgos y posibles repercusiones a futuro de la COVID-19 en la salud de la población mundial, con o sin enfermedades crónicas degenerativas y con algunos otros factores de riesgo. Durante las 651 ediciones televisivas simultáneas con las redes sociales del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Canal 44, las y los especialistas habían advertido sobre los daños a la salud y en particular qué sectores de la población serían más vulnerables. Sin embargo, en las diferentes ediciones de Coronavirus, la pandemia, fue constante la frase: todas y todos en algún momento nos veremos afectados. El mundo desde diciembre de 2019 vive su mayor catástrofe sanitaria. Cada nación ha enfrentado las repercusiones de las olas pandémicas surgidas en diferentes periodos, pero también la COVID-19 ha evidenciado que el sistema de salud aún está endeble. Aunque la pandemia COVID-19 comienza a tener un descenso en el número de casos y muertes, deja escenarios abiertos: COVID prolongado, desarrollo de enfermedades crónicas, repercusiones en la salud mental, la muerte materna se elevó y las niñas, niños y adolescentes fueron también afectados. Algunos nacieron con la pandemia, pasaron de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud. En cada etapa de la vida vivieron las repercusiones del virus SARS-CoV-2. En esta etapa su desarrollo se vio más afectado en su crecimiento, salud integral y mental, social, educativo, recreativo y medio ambiente social, factores que podrían repercutir en el futuro. En este avance de la medicina científica y de vacunas, las niñas y los niños son los más rezagados en algunos países. Contrario a lo que pasó en el primer año de la pandemia, de que la COVID-19 mantenía a salvo a este sector de la población, en los últimos meses de 2021-2022 se ha visto un impacto importante en la salud, aunque quizás menos agresiva, pero sí significativa. Las últimas variantes de mayor concentración, como son Delta y Omicron, no se detuvieron y afectaron a las niñas y niños. Las hospitalizaciones y los casos graves fueron más en la población infantil con enfermedades preexistentes como diabetes y asma. A principios del año, la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a los gobiernos a garantizar que los servicios de salud estén abiertos y disponibles y tener un plan integral en salud, social, educativo para disminuir riesgos. Las niñas, niños y adolescentes crecen y se desarrollan en medio de una pandemia que deja a largo alcance el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y ventilación adecuada, pero con una gran deuda en las naciones. La vacunación aún no es para todas y todos. Hoy, el programa Coronavirus cumple 2 años de estar al aire. Su alcance ha sido mayúsculo, llegando a miles de familias a nivel nacional, América Latina e internacional, a través de los medios de comunicación de la Universidad de Guadalajara.
todo con un solo objetivo, de que usted esté informado de lo que acontece con la COVID-19 en el mundo. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura, por esta recapitulación a 2 años de que iniciara este programa especial de coronavirus, la pandemia. Sin duda alguna, un esfuerzo extraordinario por parte de una gran cantidad de personas, de un equipo profesional dedicado que sin duda alguna pues ha hecho de este programa un programa de referencia a lo largo de estos 2 años de pandemia. Y mira, como el propósito es informar, haremos precisamente un recorrido por el mundo, qué está sucediendo en estos momentos en torno a la pandemia. Decirle que en Reino Unido levantaron ya todas las restricciones en su plan para convivir con COVID-19. El gobierno de Reino Unido inicia este jueves su plan para convivir con la COVID, una estrategia anunciada por el primer ministro Boris Johnson que incluye el fin de las cuarentenas para los positivos y elimina todas las restricciones sanitarias. Johnson ha dado el paso ahora que se ha superado el pico de la variante Omicron del coronavirus. Eliminaremos todas las restricciones domésticas que quedan en la ley. A partir de este jueves ya no será obligatorio autoaislarse si se da positivo y también pondremos fin a la prestación de ayudas para el autoaislamiento, aunque se podrá seguir reclamando el subsidio de enfermedad durante un mes. A partir del 1 de abril, la realización de pruebas gratuitas se dirigirá únicamente a los más vulnerables. El resto deberán comprar el test. La medida llega con 1 de cada 20 personas infectadas con coronavirus en el país, según las cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Mientras Reino Unido se convierte en una de las primeras naciones en levantar todas sus medidas sanitarias, el resto de Europa inicia una oleada de flexibilización parcial de sus restricciones. En Bélgica se suprime la obligatoriedad de la mascarilla para los niños de entre 6 y 12 años, mientras que en Lille, en el norte de Francia, los menores también van a volver a la escuela sin mascarilla después de las vacaciones. Y en Bulgaria se ha anunciado que el certificado digital obligatorio contra el coronavirus ya no será necesario para entrar en restaurantes, centros comerciales y otros lugares públicos a partir de mediados de marzo. A medida que se avanza hacia la normalidad, muchos en Italia han reflexionado sobre el segundo aniversario de cuando el país se convirtió en el primero fuera de Asia en confirmar infecciones por coronavirus de transmisión local. Desde entonces, Italia ha perdido 153.000 vidas. Sin duda alguna, una buena noticia y una buena señal de que poco a poco se le va ganando la batalla a esta enfermedad que tuvo de rodillas a la humanidad durante poco más de 2 años. La pandemia no termina, así que al menos en el continente americano las restricciones continúan. Hoy que dedicamos nuestro programa a hablar de la población infantil y COVID-19, se ha detectado que son los niños y los adolescentes los que producen menos aerosoles contaminantes. Hablar y cantar implican un aumento de emisión de aerosoles, un aspecto clave en la propagación de COVID. Así que un grupo de investigadores decidió hacer un estudio con 4 niñas y 11 niños entre 8 y 10 años que participan en coros infantiles semiprofesionales. Son niños que tienen experiencia de canto que va de 1 a 5 años. Los investigadores encabezados por Mario Fleischer publicaron sus hallazgos en la revista The Royal Society. Tuvieron un grupo de referencia de 15 personas, 8 mujeres y 7 hombres desde los 23 a los 64 años de edad que pertenecen a un coro de adultos. Midieron las tasas de emisión de partículas de 15 niños preadolescentes con un contador de partículas láser para las condiciones de prueba. Respiración en reposo, habla, cantando y gritando. En comparación con los valores tomados de 15 adultos, las tasas de emisión para respirar, hablar y cantar fueron significativamente más bajas para los niños. Las tasas de emisión de partículas se redujeron 4 veces en el grupo de los niños. Los investigadores no midieron las emisiones de partículas directamente en la boca abierta, sino que las determinaron indirectamente suponiendo partículas distribuidas homogéneamente en la ubicación de la sonda. Así que es posible que no se hayan detectado todas las partículas emitidas. Estos estudios no permiten una gestión de riesgos generalizada y menos estricta para los niños. Por otro lado, cantar y hablar a un volumen típico de los niños puede estar menos restringido si el tiempo es limitado, como en la escuela común y en entornos extracurriculares, señalan en la publicación. Sin embargo, muchos otros factores también pueden influir,
como el número de niños y el diseño de la ventilación, por lo que es necesaria una investigación adicional para establecer más especificaciones de recomendaciones válidas para las actividades escolares, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Y miren, los niños preadolescentes, le decíamos también, pues han registrado menos severidad en medio de esta pandemia de COVID-19 a la enfermedad. Sin embargo, hay grupos que han resultado también muy vulnerables, sobre todo aquellos que tienen alguna enfermedad asociada. Y continuando con nuestro recorrido por el mundo, éxodo en Hong Kong por las restricciones para frenar su peor oleada de COVID. Hong Kong construye un hospital para hacer frente al gran aumento de contagios por la variante Omicron, con el que espera añadir 3.800 nuevas camas para los pacientes con COVID-19. Las autoridades no descartan un confinamiento masivo para atajar el actual brote, el cual ha provocado que cientos de residentes se planteen dejar la ciudad ante la severidad de las medidas tomadas. Las tiendas están cerradas y las estanterías de los supermercados se vacían ante este hipotético confinamiento. Las medidas llegan a espacios privados, donde solo se pueden juntar un máximo de 2 familias, además de pruebas obligatorias o la imposición de un pasaporte de vacunación. Hong Kong mantiene una política de tolerancia cero contra la COVID, la misma que aplica China, con confinamientos selectivos, campañas de test masivos y el cierre de fronteras para evitar nuevos casos importados del exterior. Además, a partir de marzo se realizarán pruebas obligatorias a los 7,4 millones de residentes de la excolonia británica, y quienes den positivo serán enviados a hospitales o instalaciones de cuarentena administradas por el gobierno. Bueno, se lo decíamos ya al inicio, mientras algunos países levantan restricciones, en otros están reforzando, como es el caso de Hong Kong. Y hay otros también que están pasando por una situación crítica y bastante especial. Nos referimos a Ucrania, que enfrenta este conflicto con Rusia. Ahí la red hospitalaria pues ha encendido las alertas. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre la peligrosa escasez de suministros de oxígeno médico en Ucrania debido a la crisis que vive ese país, y trabajan para establecer un tránsito seguro de envíos a través de Polonia. Tras el inicio de la ofensiva del presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra Ucrania, la OMS advirtió que el suministro de oxígeno se acerca a un punto muy peligroso en ese país, ya que los camiones no pueden transportar las existencias de tanques medicinales desde las plantas de producción a los hospitales de todo el país, incluida la capital, Kiev. Además, los fabricantes de este producto también se enfrentan a la escasez de un producto químico, en su mayoría importado, necesario para producir oxígeno médico. A pesar de los retos que plantea la situación actual, la OMS trabaja para garantizar la entrega de dispositivos médicos relacionados con el oxígeno y de material para el tratamiento de traumatismos. La organización está buscando soluciones que sirvan para aumentar el abastecimiento de suministros de oxígeno líquido y en tanques, probablemente importándolo de sus redes regionales. Estos suministros precisan de un tránsito seguro, por ejemplo, mediante un corredor logístico a través de Polonia. Además, los servicios hospitalarios también se ven amenazados por la escasez de electricidad, y las ambulancias que transportan a los pacientes corren el riesgo de quedar atrapadas en el fuego cruzado. Entre las medidas propuestas por la OMS incluye la provisión segura y fiable de suministros médicos esenciales como el oxígeno, que son cruciales para los pacientes con una serie de enfermedades como la COVID y para los que padecen otras enfermedades críticas derivadas de complicaciones del embarazo, el parto, afecciones crónicas, sepsis y lesiones, traumatismos y los mismos heridos de la guerra, informó Rocío López Fonseca. Hacemos nuestra primera pausa, usted no se vaya, regresamos con más noticias. Aunque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que en un porcentaje amplio los infantes que han sufrido COVID-19 han pasado la enfermedad de manera relativamente leve, hay que mencionar, sin embargo, que también esta enfermedad ha dejado algunas secuelas en ellos. Por ejemplo, la niebla mental, lo que pudiera afectar su desempeño escolar. En Europa ya comenzaron a detectar la niebla mental en la población infantil que se contagió de COVID-19,
y los colegios se enfrentan a un nuevo desafío. Las secuelas de la COVID se han descrito sobre todo en los adultos. Sin embargo, con las nuevas olas de contagio, los niños y los adolescentes empezaron a mostrar algunas de esas mismas secuelas. Recientemente, en las aulas europeas, han comenzado a detectar que los chicos también padecen niebla mental, con lo cual su aprendizaje se posiciona como un desafío para los maestros. Sin embargo, también se atribuye esta aparente secuela cognitiva al aislamiento decretado por la pandemia en el mundo, por lo que ya comenzaron algunos colegios a ver la forma en cómo enfrentar esta nueva realidad y cómo captar la atención de los alumnos. Esta afección forma parte de la larga lista de las secuelas que ha dejado el COVID prolongado o persistente. Según los datos en América Latina, la incidencia de long COVID varía entre el 10 y el 15% del total de quienes se contagiaron de COVID, aunque no haya sido de manera grave. ¿Pero a qué se refieren los especialistas con niebla mental? Se describe así a la sensación de confusión mental. Está descrita sobre todo en adolescentes y se puede expresar como una falta de concentración, una afectación de la memoria a corto plazo, que también puede presentarse junto a la fatiga, el cansancio, la ausencia de ganas, los cambios de humor, falta de apetito o incluso insomnio, con lo cual pueden estar asociados a esta sintomatología, ya que todos estos síntomas repercuten también en la capacidad de concentración, detallan los expertos, informó Rocío López Fonseca. Y precisamente para continuar hablando de COVID-19 y niños, vamos a la línea telefónica, se encuentra el doctor Alejandro Aldana. Él es psiquiatra, además subdirector del Instituto de Salud Mental. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ustedes qué tal están? Todo bien, doctor. A 2 años ya de que se registrara el primer caso de COVID-19 en México y, por cierto, también de que empezara este programa, hemos observado a lo largo de todos estos meses el comportamiento de esta enfermedad en los menores, pero lo decíamos, doctor, no solamente los daños en la salud física, sino sobre todo y principalmente en la salud mental de los más pequeños. Es correcto. Hemos venido viendo desde los adultos como los síntomas de COVID persistentes, los síntomas neuropsiquiátricos, entre ellos la ansiedad, la depresión del nuevo inicio, el insomnio, la fatiga y esta parte de la niebla mental, que hay problemas en la atención, en la concentración. Entonces, ahora que de alguna manera se han venido exponiendo, por ponerlo de esta manera, los niños, ¿no? Antes estaban en un aislamiento completo, en un resguardo en las casas, pero cada vez más tenemos evidencia acerca de estas consecuencias en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que han observado, doctor? Principalmente ansiedad, derivada también de la noticia de haberse infectado, del problema a lo mejor del miedo de infectar a otros seres queridos, pero esta misma ansiedad les ha venido trayendo también quizá bajos rendimientos escolares, incluso la interacción social entre niños y adolescentes ha venido cambiando un poco ya después del aislamiento voluntario. Y esta parte de la niebla mental evidentemente pues todavía está en estudio, es un fenómeno que sí hemos estado viendo, principalmente es más notorio en adultos que pueden transmitirlo y que pueden comunicar quizá esta queja o esta molestia. Pero justo, y como se mencionaba hace un momento, pues un indicador indirecto podría ser en aquellos niños, niñas y adolescentes que tuvieron COVID, pues justamente la baja en el rendimiento o en la atención y la concentración en sus actividades escolares y académicas. Doctor, hasta hace algún tiempo las enfermedades mentales, emocionales particularmente, parecían ser propias de los adultos. Conocíamos muy pocos casos de niños que tuvieran ansiedad o que manifestaran depresión. En este sentido, le preguntaría, ¿qué implica para un niño comenzar a padecer este tipo de trastornos a tan temprana edad? Si no se vigilan, ¿qué consecuencias puede tener en su vida adulta? La realidad es que los padecimientos de salud mental infanto-juveniles sí son bastante frecuentes. Inclusive hay un pico de incidencia considerable en las etapas, digamos, críticas de la vida, a los 7 años, esta transición
a la primaria, en la pubertad, en el adulto joven, es cuando mayor o más frecuentemente suelen iniciar esta clase de padecimientos. Entonces, de alguna forma en el ámbito de la salud mental no somos ajenos y conocemos bastante bien las consecuencias que puede tener esto y su detección quizás tardía o inoportuna, en donde no solamente el bajo rendimiento escolar, sino también pueden ser más propensos a involucrarse mucho más tempranamente en el consumo de algunas sustancias, tener mayores conflictos interpersonales con compañeros, compañeras, inclusive con la misma familia, ¿no? Entonces, ahora con el tema de COVID, pues evidentemente se incrementó de manera generalizada la ansiedad. Creo yo que todas las personas tuvimos miedo ante el desconocimiento, estábamos desconcertados de alguna manera por las noticias y por la gravedad que ameritaba la situación en su momento. Entonces, esto traía también insomnio, ¿no? Irritabilidad, y evidentemente este tema del aislamiento voluntario también hizo que se expusieran demasiado a pantallas, ¿no? Entonces, el uso de las redes sociales de manera indiscriminada, entonces ha modificado, digamos, el hábito o los itinerarios de todos estos niños, niñas y adolescentes. Claro, doctor, ¿cuál es la recomendación para los padres que observen algún cambio de conducta en sus hijos? ¿Cuáles deberían de ser algunos signos o señales a atender y evidentemente consultar a los profesionales? Por supuesto, a veces yo invito muchas de las veces a madres y padres, a tutores, que puedan más bien ellos también autoexplorar cuáles son los síntomas que un adulto puede tener. Porque digamos que si en carne propia, por así decirlo, nosotros no tenemos como un autocuidado, parecía que estamos demasiado vigilantes sobre niños, niñas y adolescentes, cuando realmente el primer paso es que padres, madres, tutores pueden identificar que tienen o no algunos síntomas y estar como vigilantes. ¿Para qué? Para poder hacer empatía y para poder quizá leer o detectar o censar o ser empático con los síntomas o los cambios de conducta que puede tener un niño, niña o adolescente. Principalmente los que podemos ver es insomnio, ¿no? Que se pueden estar mordiendo las uñas, que pueden tener demasiada inquietud en las piernas, en las manos, y la irritabilidad, que digamos que pareciera ser característica de la infancia, pero estamos hablando de una irritabilidad constante, sostenida, es decir, no basta un par de días, unas horas, no. Lo característico de cuando se vuelven los síntomas mentales que todos en algún momento de la vida podremos tener es la persistencia en el tiempo, es decir, que se mantenga persistente la irritabilidad, el insomnio, la inquietud, el nerviosismo. Puede ser que los más pequeños se acerquen, quizá quieran regresar a otros hábitos, por ejemplo, si ya dejaban de mojar la cama, ahora le están volviendo a mojar, quieren regresar a la cama de los padres, etcétera. Claro. Doctor, nos preguntan algunos padres, ¿la ansiedad se cura? ¿Hay un tratamiento? ¿Cuál es el camino que se sigue en el caso particularmente de los niños y de los adolescentes, doctor? Por supuesto, insisto y reitero, digamos que lo que conocemos de manera general antes de COVID y durante es que muchos de los padecimientos de salud mental sí son genéticos, hay un sistema familiar, suele haber antecedentes familiares, hay cierto grado de heredabilidad de estos padecimientos. Entonces, muchas de las veces es primero que se oriente muy bien el padre, la madre, el tutor, que estén bien atendidos para que también puedan ser un factor de resiliencia y promotor de salud en los niños, niñas y adolescentes. Los tratamientos, por supuesto que es muy manejable, es decir, todos podríamos tener alguna propensión a algún tipo de padecimiento, pero las recomendaciones más generales es tener un itinerario estructurado, de alguna manera hacer ejercicio, la alimentación,
balanceada, evitar el uso de alimentos estimulantes como los dulces de manera desproporcionada. Si los síntomas siguen persistiendo, además de esto, y genera un malestar y que no pueda funcionar esta persona en sus actividades, también se puede explorar la posibilidad de tratamientos médicos, farmacológicos, para los trastornos de ansiedad y depresión. Afortunadamente, ya sabemos tratar muy bien estas condiciones en cualquier etapa de la vida, son perfectamente diagnosticables y tratables. Claro, doctor, y usted me parece que lo ha dicho de alguna manera en esta charla, también revisar la conducta de los padres, el ambiente que se genera al interior de los hogares, porque luego resulta que los adultos transmitimos mucho de esta ansiedad, de esta inquietud a los más pequeños, y bueno, ahí es donde se va haciendo luego una cadena, doctor. Las emociones, el término emoción también viene de motions o movimiento. Las emociones producen movimiento, son transmitibles, no contagiosas como el virus, o sea, son transmitibles, es decir, uno lee a través de la expresión facial, del tono de voz, de la postura corporal, sin ser expertos en nada de esto, uno está preparado y las emociones son evolutivas, tienen un propósito, para algo están ahí nuestras emociones, para responder ante las contingencias. La ansiedad, el miedo, el enojo, el asombro, el desagrado o el asco, etcétera, son una variedad de emociones que todos podemos manifestar y percibir. Entonces, muchas de las veces, padres, madres o tutores, podríamos tener alguna respuesta emocional de otras cosas que a lo mejor tuvimos durante el día, y pues nuestros niños, niñas, adolescentes también leen toda esta faceta, ¿no? Entonces, hablar abiertamente acerca de emociones, comenzar a tener una cultura de que podamos hablar libremente de esto sin estigma, sin temor, sin humillación, sin vergüenza, porque es una condición, es parte de la naturaleza humana, es parte de nosotros. Claro. Doctor Alejandro Aldana, psiquiatra, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana y, por supuesto, por su información. Buen día. Para servirles, sigamos cuidándonos. Claro que sí, muchas gracias. Recuerden, padres, la recomendación, alimentación sana, balanceada, mucha agua natural en el consumo de los menores y, por supuesto, ejercicios, actividades lúdicas, de entretenimiento que puedan también poco a poco ayudar a estos menores a restablecer su cotidianidad tras estos años tan duros de pandemia. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Una española de pediatría señala un avance desigual en el avance de la vacuna anti-COVID para niños. El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría hizo un análisis de los avances en la inmunización de niñas y niños contra COVID. Con los datos del Ministerio de Salud al 25 de febrero de este 2022, puede comprobarse que la vacunación de COVID en niños y adolescentes avanza a paso desigual. La vacunación de los adolescentes de 12 a 15 años comenzó en España en el mes de junio de 2021. Se alcanzó la vacunación con el esquema completo del 87%, es decir, de 3.5 millones de adolescentes. Mientras tanto, la vacunación de los niños de 5 a 11 años empezó el 15 de diciembre de 2021, 6 meses después que el otro grupo. Después de 10 semanas desde que comenzó la aplicación de dosis, se ha administrado la primera dosis al 57% de los 3.2 millones de niños de este grupo. En poco más de 2 semanas, la segunda dosis la han recibido solo 16% de este grupo de niños. Este periodo ha coincidido con las vacaciones de Navidad y con un importante incremento de casos de infección por el SARS-CoV-2 en toda la población,
población. El Comité Asesor de Vacunas explica que las razones de este estancamiento se sitúan en distintos niveles, como el de la epidemiología de la infección, la gestión de la respuesta a la pandemia y la percepción del riesgo y la necesidad de la vacunación por parte de la población. La razón más importante es la elevada incidencia de infecciones COVID en la edad pediátrica en el mes de enero, contagios que obligan a retrasar la aplicación de dosis al menos 2 meses más tras el diagnóstico. Entre la segunda y la cuarta semana de enero fueron los niños y adolescentes, y especialmente los de 5 a 9 años de edad, los que presentaron mayores tasas de incidencia de la infección, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información que nos da pie además para saludar en el estudio al infectólogo internista, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, por supuesto aprovechar para agradecerle su trabajo, su tiempo a lo largo de estos 2 años. Ayer cumplimos 2 años de estar al aire con este programa especial que nacía justo a los 2 días de que había llegado el primer caso de COVID-19 a México, y que durante estos 2 años pues ha sido el espacio para orientar a nuestra población, pero además hacerlo desde la voz de los expertos como usted, que han sido sin duda alguna la columna vertebral, el pilar de este programa, para orientar debidamente a la audiencia, doctor. Muchas gracias, Belén. Pues el agradecido soy yo, con la Universidad de Guadalajara, con Canal 44, con todo el staff de producción. Muy agradecido contigo, Belén, con quienes han conducido el programa en diversos momentos también, por la oportunidad. Y efectivamente ha sido una experiencia muy grata, particularmente por la oportunidad de poder brindarle a nuestra audiencia información que vamos considerando en su momento válida desde el punto de vista científico, académico, porque creo que eso es lo que para la pandemia era requerido, el sustentar decisiones, el sustentar estrategias, pero en base a la evidencia científica. Y este programa se caracterizó en todo momento, se ha caracterizado en todo momento en sustentar la información en base a evidencia científica. Para mí, entonces, Belén, una experiencia muy, muy grata, y estoy profundamente agradecido, y además también es por un asunto vocacional. Yo soy médico, me dedico a atender pacientes, pero digo que dentro de mi vocación también está poder asesorar, brindar alguna información que sea de utilidad a la sociedad, sobre todo para que se protejan mejor, para que aborden su salud desde un punto de vista más científico, más académico, y para que adopten todas esas medidas que conocemos como estilos de vida saludables y que para el caso de COVID pues son extremadamente importantes. 2 años efectivamente, Belén, y bueno, ya nos dirán los productores qué sigue, porque afortunadamente la pandemia está dando tregua en todo el mundo. Esperemos que sea una tregua, si no definitiva, esperemos que sea definitiva, pero que sí cada vez sea mucho menos impactante la ola epidemiológica, que esperemos haya menos surgimiento de variantes o no haya nuevas variantes, para que eso le permita al mundo de la ciencia, de la academia, sustentar estrategias que ya den por contención definitiva la pandemia de COVID-19. Doctor, ha sido sin duda alguna una experiencia muy apasionante desde diferentes ámbitos, porque parece increíble, pero por casi 2 años, restemos quizá los pocos meses en los que este programa se convirtió en semanal, pero no olvidar que por más de 1 año, si no es que más de 1 año y medio, estuvimos de lunes a domingo informando
todos los días sobre lo que ocurría a esta pandemia. Me parece que ha sido un ejercicio inédito, al menos digamos en nuestro ámbito más cercano. Claro, también es inédita esta pandemia, no había ocurrido en los años recientes o en la época moderna una pandemia de este calibre, pero es un reto informativamente, doctor, porque hacer un programa diferente cada día hablando sobre un mismo tema, la verdad es que no es nada sencillo, así que ha sido una labor muy, muy intensa por parte de la producción y de todo el equipo involucrado. Hay muchas personas detrás de este programa, quizá en el caso de su servidora soy solamente uno de los rostros, pero en realidad el contenido viene de muchísimas personas, incluido usted, doctor, y esto me parece que sin duda alguna, para empezar, es un dato a destacar, sin contar la parte emocional que también nos pegó muy fuerte a lo largo durante todos estos meses, porque me parece que también otro hecho inédito es que conforme hablábamos aquí de la pandemia, en la realidad, en nuestra vida cotidiana, yo como ciudadana, como madre, como esposa, como hija, como hermana, pues lo vivía en la calle, y usted, máxime doctor, en el consultorio, con pacientes que usted estaba viendo padecer esta enfermedad. Bueno, los hospitales con equipo de protección, viendo pacientes graves. Tienes razón, Belén, nosotros, independientemente de que estemos acostumbrados a esa parte de nuestra vida profesional, esta pandemia nos vino a generar diferentes formas de pensar, de actuar, de protegernos, porque también nuestra salud mental se vio amenazada en diversos momentos. No podemos negar que aunque los profesionales de la salud nos preparamos para ello, y yo siempre he dicho que por ende teníamos que hacer frente directo a la enfermedad, cara a cara a esta enfermedad, no deja de ser inquietante el saber que en cualquier momento puedes enfermar, te puedes contagiar de COVID-19. Imagina lo que ocurrió durante el primer año de pandemia, en que no había vacunas y en que tenías que ver a los pacientes directamente, sobre todo al paciente grave, que transmite más la enfermedad. Entonces ese fue un momento muy difícil, porque además uno piensa en la protección personal, pero también en la de su familia. Claro. Tú tienes familia con la que llegarás un poco más tarde, después de una jornada, y siempre estás con la preocupación, la incertidumbre de si no vienes incubando la enfermedad y por ende con riesgo de transmitirla. Y a los demás, a quienes te rodean. Entonces, todo eso estuvo alrededor de estos 2 años de pandemia de COVID-19, y más durante el primero, que no teníamos vacunas. Que no teníamos vacunas, que no había tratamientos todavía. Fármacos más. Seguíamos a prueba y error, doctor. Sí. Hoy todavía, pero ya con mucha más claridad. Con mucha más claridad, con medicamentos que en particular para los pacientes graves son de mucha utilidad. Lo hemos platicado aquí, antivirales nuevos, anticuerpos monoclonales que pueden modificar el curso de un COVID grave, de un COVID que está yendo a la gravedad. Y algo muy importante, Belén, la capacidad que fuimos adquiriendo para detectar factores de riesgo que podían tener un mal pronóstico en su momento y que requerían entonces del uso de medicamentos como corticosteroides, anticuerpos monoclonales, etcétera. Entonces sí, el rostro de COVID de hace 2 años, su inicio, y el rostro del COVID actual es diferente, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista también, Belén, hay que decirlo, del comportamiento social. En este primer momento de reflexión, diría que es muy importante no perderle el respeto al COVID. Sí, en estos momentos la mayor parte de la población podría estar ya vacunada, y por ende, si se presentara un caso de COVID,
este sería menos grave, pero no le perdamos el respeto, porque algo que sí en sus momentos nos fue teniendo muy preocupados fue el surgimiento de las nuevas variantes. Cuando surgió la variante Omicron, Belén, tú y yo lo anunciamos aquí a unas horas de haber sido descrito por la Organización Mundial de la Salud, y dijimos que había indicios de que se trataría de la variante más transmisible de la enfermedad, más contagiosa de la enfermedad, y así fue. Entonces, no le perdamos el respeto, porque COVID no ha terminado, es una enfermedad que llega para quedarse, en la modalidad quizás de una enfermedad estacional, y esperemos que no vuelva a retomar impetuosamente esas características de gravedad y de mayor transmisión. Sobre todo, doctor, porque nunca sabemos o nunca sabremos cómo vamos a evolucionar. Claro. Cada quien en lo individual, en lo particular. Así que, doctor, regresamos con más, por supuesto, claro que sí, Belén, de este tema. Vamos a la pausa, regresamos. La vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer brindó mayor protección a la población infantil. Analizan administrar más dosis de refuerzo. La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer brindó una fuerte protección a niños de 5 años en adelante contra la hospitalización y la muerte, incluso durante el repunte provocado por la variante Omicron, el cual afectó especialmente a los pequeños, según los nuevos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los CDC explicaron que los datos de varios estados sugieren que el problema no es la edad de los niños o el tamaño de la dosis, sino Omicron. En general, la vacunación es menos eficaz contra la altamente contagiosa variante Omicron que en mutaciones anteriores del coronavirus, y la vacunación de los niños de 5 a 11 años comenzó apenas unas semanas antes de que empezara a circular la Omicron. En cuanto a los datos de hospitalización, apunta el estudio, la vacuna de Pfizer tuvo una eficacia de alrededor del 48% para mantener al grupo de edad más joven fuera del hospital, con una eficacia del 73% contra la hospitalización entre los adolescentes el mes pasado. Los niños más pequeños reciben una dosis más baja, de 10 microgramos, de la vacuna que los niños de 12 a 17 años, quienes reciben la misma dosis de 30 microgramos de los adultos y son elegibles para una tercera vacuna de refuerzo. Actualmente Pfizer está estudiando una dosis de refuerzo de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en la población pediátrica, e indicó que los estudios en adultos sugieren que las personas vacunadas con 3 dosis pueden tener un mayor grado de protección, informó Rocío López Fonseca. Los niños, otro de los grandes grupos que analizamos a lo largo de estos 2 años. Lo recordará usted también, doctor Héctor Raúl, que al principio se hablaba de que esta enfermedad estaba impactando de manera mucho más leve a la población infantil. Sin embargo, también fuimos descubriendo cómo a lo largo de los meses no fue necesariamente así entre la población infantil, doctor. Efectivamente, Belén, y en esta mesa de trabajo también describimos de manera muy temprana, en cuanto aparecieron las primeras publicaciones académicas al respecto, un síndrome inflamatorio severo, sistémico en los niños, muy similar a lo que en medicina conocemos como el síndrome de Kawasaki. Hablamos en su momento de cómo en los niños sí podía existir enfermedad grave e incluso podía llegarse a presentar una fatalidad derivado de complicaciones de esta naturaleza. Y también hablamos en su momento de que el porcentaje de gravedad y de letalidad era sustancialmente menor que en los adultos, pero que era muy importante un monitoreo muy estrecho, porque
de presentarse este tipo de complicaciones, estos niños podían llegar hasta unidades de cuidados intensivos y eventualmente podrían llegar a la muerte. En México, por ejemplo, existe el reporte de cerca de 1,000 fallecimientos, alrededor de 1,000 fallecimientos en pequeños, en niños, y si mal no recuerdo, alrededor de 100,000 casos de COVID-19 bien diagnosticados en niños, que es una cifra, y en todo el mundo son cifras subestimadas no deliberadamente. Lo que ocurre es esto, Belén, que en los niños, en un alto porcentaje, la enfermedad se presenta como enfermedad leve, con pocos síntomas, y entonces frecuentemente no se realiza una prueba de PCR, una prueba de antígeno, porque a veces es molesto, evidentemente, introducir un hisopo para tomar una muestra, etcétera. A veces el pediatra mismo dice, bueno, pues parece una enfermedad catarral, vigilemos el caso. Y entonces por eso las cifras que existen en el mundo de niños que enfermaron por COVID-19 son cifras que realmente son mucho menores a las reales. Entonces, no perder de vista eso, y sobre todo que los niños sí pueden enfermar gravemente. Y algo que creo que vale la pena también destacar, deriva de la cápsula informativa que escuchamos de Rocío hace un momento. Existe todavía una diferencia muy, muy grande, abismal casi, del avance de vacunación en niños en todo el mundo, mientras que hay países que ya han completado esquemas de vacunación en niños de entre 5 y 12 años de edad, y además han empezado a vacunar a niños de entre 6 meses de vida a 5 años de edad. Hay otros países que no han iniciado a vacunar a este grupo de la población, y hay países que ni siquiera han vacunado a los niños de entre 5 y 12. Es más, hay países que no han iniciado vacunación a adolescentes entre 12 y 19 años de edad o 18 años de edad. Esas diferencias deben abatirse cuanto antes, Belén, porque todo mundo anhelamos ya el fin de la pandemia de COVID-19, pero uno de los ingredientes fundamentales para lograr este propósito, lo hemos dicho en 1000 ocasiones, es vacunación universal contra COVID. Por lo menos 80% de la población mundial, no solo de adultos, sino también incluidos los niños a partir de los 6 meses de edad. Solamente en ese momento la globalidad va a poder tener mayor tranquilidad al respecto de COVID, de que COVID se convierta en una enfermedad estacional. Claro, doctor. Y bueno, también lo que mencionábamos hace un momento, la salud emocional de estos pequeños, de los jóvenes, sí, también, de los adolescentes. Veremos, digamos, en el mediano plazo, cómo habrá impactado esta pandemia, el aislamiento, el haber dejado de asistir durante casi 2 años algunos a los planteles educativos. Veremos qué consecuencias dejará esta pandemia para las futuras generaciones, doctor. Yo creo que muchas, Belén, y yo creo que ahí hay un trabajo importante que realizar, ahí hay una tarea fundamental para lograr que estos pequeños, primero, empaten desde el punto de vista educativo, de formación integral, lo que han perdido a lo largo de estos 2 años. Y segundo, con el propósito de que ese impacto del que tú hablas, emocional, se logre abatir y llegue a superarse en algún momento, y esperemos que sea muy pronto. Sufrieron mucho los niños. Sufrieron la preocupación de que alguien de su familia enfermara. Y a veces son los niños los que más sufren esas amenazas. Sufrieron pues el riesgo de enfermar ellos mismos,
sufrieron cuando vieron algún ser querido enfermo. O morir, doctor. O morir. Los abuelos, por ejemplo. Efectivamente. ¿Cuántos niños vieron morir a sus abuelos, a sus padres? Y de hecho en el programa se habló en muchos momentos en cápsulas informativas de los países que tuvieron índices más altos de orfandad derivado de COVID-19. México lamentablemente es uno de esos países. Y todo esto representó mucho impacto y sobre todo que en lo escolar pues los niños no tuvieran la formación integral, porque estar detrás de una computadora o detrás de un televisor recibiendo las clases pero sin capacidad de estar jugando con sus amigos, socializando, etcétera, que es parte de esa formación integral, indudablemente impactó mucho a este sector de la población. Doctor, casi nos despedimos, apenas un minutito para preguntarle su opinión respecto a este levantamiento de restricciones generalizado. Veíamos hace unos minutos en una de las piezas informativas, Reino Unido prácticamente ya levantando todas las restricciones, incluido la obligatoriedad del uso del cubrebocas. Y le decía a usted, doctor, me llamó mucho la atención en el informe del presidente Joe Biden, en el Capitolio, prácticamente también ya nadie con cubrebocas, doctor. Mira, Belén, este paso es muy difícil de dar. Este paso se podrá dar en la medida en que transcurran por lo menos 4 semanas, que son 2 periodos de incubación, sin crecimiento de la enfermedad, al contrario, con disminución progresiva de la enfermedad. Y número 2, se podrá dar de manera gradual, con mucha vigilancia epidemiológica. Que si vamos a poder volver a la antigua normalidad, yo creo que no al 100%, porque debimos haber aprendido por lo menos, que en circunstancias especiales debamos utilizar cubrebocas, que en circunstancias particulares, como cuando tenemos algún síntoma respiratorio, debemos guardar distancia, debemos evitar ir a lugares concurridos. Y el asunto más importante, que estas medidas van a poder aplicarse siempre y cuando 80% de una determinada población esté vacunada. De otra manera, lo considero prematuro. La pandemia no ha terminado, doctor. No ha terminado. A seguir con las medidas en lo particular, en lo colectivo, es importante no bajar la guardia. Doctor, Así como es. siempre, muchas gracias. Gracias, Belén. Nos vemos aquí el próximo jueves, si le Claro parece. que sí. También a usted lo esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia, el próximo jueves. Gracias por habernos acompañado.